Los discursos del Papa. Episodio 4. Domingo 7 de junio. Tejer redes con la cultura, el arte, la economía y el deporte. Santidad, represento en este acto al conjunto de la comunidad educativa madrileña, que está integrada por un conjunto amplio de centros educativos, colegios, institutos de bachillerato, universidades, centros de educación especial, centros de investigación, colegios mayores, escuelas universitarias de negocios y otros varios centros. Queremos, en primer lugar, Santidad, agradecerle que haya dedicado un tiempo en su primer viaje apostólico a España, a quienes integramos la comunidad educativa y especialmente a quienes nos dedicamos profesionalmente a ella. De la mano, Santidad, del Arzobispado de Madrid, en las últimas semanas hemos desarrollado, quienes integramos esta comunidad, un conjunto de encuentros participativos ampliamente dialogados entre creyentes y no creyentes, donde hemos hablado acerca de la función social de la academia y de la educación. Sobre la academia, Santidad, todos entendemos que debe ser un espacio social de convergencia, un espacio social en el que todo el mundo debiera sentirse adecuadamente integrado y representado. Y sobre la educación, Santidad, consideramos todos nosotros que durante el siglo XXI debe seguir siendo esa herramienta, ese instrumento fundamental de justicia social en el que cada joven, especialmente en sus primeros ciclos, pueda encontrar todos aquellos instrumentos para desarrollar armónicamente el conjunto de sus capacidades humanas. Pero al mismo tiempo, Santidad, la educación creemos que debe seguir siendo durante el siglo XXI un derecho humano renovado. Renovado porque existen muchos desafíos, muchos nuevos retos, como la educación para toda la vida, como la formación de adultos o como la alfabetización digital, que tenderán a evitar brechas sociales e intergeneracionales. Santidad, quienes integramos la comunidad académica somos muy conscientes de que debemos un gran reconocimiento a la sociedad, porque son los ciudadanos quienes todos los días sostienen las actividades docentes e investigadoras. Pero al mismo tiempo queremos recordar a la sociedad que sin este compromiso firme nos será muy difícil cumplir nuestra misión, que no es otra que devolver a la sociedad su esfuerzo en forma de ciudadanos y ciudadanas libres, adecuadamente preparados, portadores de valores éticos y con ánimo de compromiso con la sociedad. Santidad, Madrid se ha convertido en una nueva capital mundial del conocimiento, en una nueva capital a la vanguardia de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la docencia y de la investigación, en un nuevo distrito universitario de alcance mundial en el que convivimos universidades muy diversas, grandes universidades públicas de gran prestigio investigador, universidades pontificias y eclesiásticas de amplísima tradición en nuestra ciudad y universidades de iniciativa social con amplísimo reconocimiento docente. Entre todos nosotros tenemos la responsabilidad de sacar adelante la formación de una amplísima comunidad de cientos de miles de jóvenes que son el futuro, españoles y también internacionales, muchos de los cuales, Santidad, proceden de nuestra queridísima comunidad iberoamericana de naciones, de nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica. Necesitamos, Santidad, universidades respetuosas con la diversidad, pero también con la verdad. Universidades a la vanguardia del conocimiento, pero también a la vanguardia de la ética de la investigación. Necesitamos espacios académicos excelentes, pero socialmente inclusivos e incluyentes. Necesitamos, Santidad, espacios educativos donde reine la cultura del esfuerzo, pero donde todo esté presidido por el respeto a la dignidad de las personas que se forman en ellos. Santidad, hemos recibido con enorme alegría desde la Academia la designación por primera vez en la historia de un profesor universitario como doctor de la Iglesia, en la persona de John Henry Newman, lo que queremos agradecer a su Santidad. Y junto con este agradecimiento a Santidad queremos continuar con la obra de Newman,
con el impacto social que él, con su diálogo con la sociedad de su tiempo, del tiempo que le tocó vivir, generó en ella. Queremos generar ese mismo impacto hoy, en el siglo XXI, en la sociedad, quienes nos dedicamos a la ciencia, a la cultura, a la academia y a la universidad. Santidad, por ello, porque creemos que el sucesor de Pedro es un indiscutible referente ético de nuestro tiempo, que es un custodio de la paz y de la verdad, que es el mejor defensor de los pobres y de los olvidados del mundo, y que es el vicario de Cristo. Queremos, Santidad, desde la Academia, plantearle algunos de los retos, algunos desafíos que tenemos por delante y que nos inquietan. El primero de ellos, Santidad, es cómo edificar en nuestras aulas la convivencia. Una convivencia que no debe ser impregnada de los frecuentes espacios de confrontación que a veces embargan nuestra sociedad. Y, en segundo lugar, Santidad, ¿qué podemos hacer desde la Academia, desde la ciencia, para liderar los cambios sociales y tecnológicos que son precisos en el contexto de la revolución digital? Cambios de los que su Santidad nos hablaba recientemente en la carta encíclica Magnificat Humanitas. Gracias, Santidad, por su visita a Madrid. Gracias, Santidad, por recibirnos a quienes integramos la comunidad académica. Que Nuestra Señora de la Almudena, patrona de nuestra villa, le acompañe en su camino y que Dios le bendiga hoy y siempre. Santo Padre, es un honor absoluto para Carolina y para mí, en representación de tantos atletas, encontrarnos hoy con usted, en este espacio donde la cultura, el arte, la empresa y el deporte se entrelazan. En su reciente carta, La vida en abundancia, usted nos recuerda que el ejercicio del deporte no es solamente un espectáculo de masas, sino una actividad común, saludable para el cuerpo y para el espíritu, y una expresión de lo que nos une como seres humanos. Así es, Santidad. El deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo obsesionado con el rendimiento y el éxito a toda costa, donde a veces parece que solo importa ganar dinero o batir récords. Frente a esa presión, los deportistas queremos defender hoy la alegría limpia de jugar por el placer de jugar. Esa ilusión que teníamos de niños. Esa ilusión que teníamos de niños y que nos recuerda que lo más importante en cualquier pista debe ser siempre la persona. Para mantener vivo ese espíritu, el primer pilar es la resiliencia ante la adversidad. En la piscina, como en la vida misma, hay días amargos en los que el agua pesa, las lesiones duelen o el cuerpo simplemente no responde como nos gustaría. Usted nos ha recordado que caer no es el final del camino. Aceptar nuestra fragilidad y nuestros momentos difíciles no nos hace débiles, nos hace humanos. La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás. Esa resiliencia se complementa con la autodisciplina, ese esfuerzo silencioso de entrenar cada día cuando nadie nos está mirando. Pero la disciplina necesita del respeto. Las reglas del juego no son una limitación, son las líneas que hacen posible que nos encontremos de forma limpia en la pista. Bajo esas reglas, competir no significa destruir al rival. El adversario no es un enemigo, es un compañero de viaje indispensable que al dar lo mejor de sí nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro. Por eso, el deporte también nos exige la humildad en el éxito.
Cuando se llega a lo más alto del podio, es muy fácil caer en el egocentrismo y olvidarnos de que nadie llega solo. La humildad nos enseña a mirar al rival a los ojos con gratitud, reconociendo que su esfuerzo también da valor a nuestras propias victorias. Santo Padre, gracias por recordarnos con su ejemplo que el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz. Hoy nos comprometemos a seguir jugando el partido de la vida con lealtad y a llevar estos valores más allá de las canchas. Muchas gracias, Su Santidad, y buen partido de la vida. Evidencia, queridos amigos, amigas, es un placer encontrarme con vosotros en este lugar, un espacio que no solo acoge actividades deportivas, artísticas y culturales, sino emociones profundas del ser humano, la alegría, la admiración, el entusiasmo y la esperanza, así como la tristeza y la frustración. En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad que atraviesa su historia y da forma a su identidad. Una hermosura visible en sus ciudades, en sus calles, sus monumentos, en las plazas y jardines, en sus universidades e iglesias, en la música, la pintura, la danza, en su gastronomía. Aquí se percibe también el alma de las generaciones que transformaron el paisaje y le dieron un rostro propio. Y eso nos revela en cada trazo la inteligencia y la voluntad que residen en el alma humana. Tras contemplar con detenimiento estas maravillas creadas por las generaciones anteriores, surge inevitablemente una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué herencia estamos dejando al futuro? Y por ende, ¿qué tipo de comunidad estamos construyendo? He escuchado con sumo interés cada una de las intervenciones de los panelistas. Coincido con vosotros. Nuestra sociedad, en efecto, posee una extraordinaria capacidad para producir, innovar y comunicar. Sin embargo, parece que todavía necesitamos aprender a custodiar el alma de aquello que ésta genera. De lo contrario, corremos el riesgo de ser expertos en los medios y eficaces para producir, pero inciertos acerca del por qué, para qué, con quién y para quién se produce. En este contexto, la Iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo. En el ADN de la humanidad está radicado el deseo de bien, de belleza, de verdad. Y es a partir de esa aspiración profundamente humana y de nuestra experiencia plurisecular que la Iglesia propone caminos para una vida digna y el bien común. A este propósito, San Pablo VI afirmó ante las Naciones Unidas que independientemente de la opinión que se tenga del Pontífice de Roma, es bien conocida su misión. En cuanto experta en humanidad, la Iglesia no se desentiende de nada verdaderamente humano.
Por esta razón, la actitud de diálogo es parte integrante de su vocación. Hoy constatamos cómo la cuestión decisiva sigue siendo la misma. ¿Qué significa ser verdaderamente humano? La Iglesia comparte con humildad, pero también con firmeza aquello que ha descubierto en la experiencia de la fe, que Jesucristo responde a las grandes preguntas sobre la vida humana y su plenitud, ya en este mundo y hasta su culmen en la eternidad. Por eso, la persona humana permanece siempre como el camino primero y fundamental de la Iglesia y el corazón de toda auténtica vía de desarrollo humano integral. Y entonces, ella no puede desentenderse de la cultura porque a través de ella el hombre en cuanto hombre es más. Y justamente porque cultura evoca cultivo, como sugiere la raíz etimológica que ambos términos comparten, estamos llamados a preguntarnos qué es lo que hoy sembramos, qué es lo que florece y qué se marchita silenciosamente en nuestra sociedad, qué valores estamos preservando y cuáles estamos dejando morir. Son preguntas profundas, necesarias y que no pueden ser ignoradas. Para atender a estos interrogantes es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral, y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral. Toda expresión habla, transmite, puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano. Así pues, tejer redes es un diálogo entre instituciones centrado en la dignidad humana. Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad, que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses, que el arte no tenga como fin solo a los élites, que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz. Nuestra aportación al diálogo, desde una visión cristiana de la vida, sabe que el Creador ha entramado al ser humano con hilos de amor, ya que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, Dios que es amor. Aquí reside el fundamento de la inalienable dignidad humana, cuyo absoluto respeto es la base del diálogo. En segundo lugar, tejer redes significa crear juntos. La fe, afirmó el Papa Benedicto XVI, es amor y por ello crea poesía y crea música. La fe es alegría y por ello crea belleza. Todos hemos experimentado algo hermoso, tanto que nos cambió interiormente, una canción,
un poema, una iglesia silenciosa, una voz, una mirada, incluso un partido de baloncesto vivido con amigos. No es extraño entonces que la proclamación de la Buena Nueva y la conciencia de sabernos hermanos se exprese con forma de saeta en una Semana Santa, de poesía mística, de maestría literaria en autores como Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Calderón de la Barca o en la prosa serena de Santo Tomás de Aquino, de quien hemos heredado los hermosos himnos del Corpus Christi que celebramos hoy. Todo ello muestra el vínculo entre lo material y lo espiritual que constituye nuestra existencia. Tejer redes significa, en tercer lugar, servir de modo desinteresado. Una mirada objetiva revela que hombres y mujeres movidos por la fe han edificado hospitales y escuelas, dieron pie a iniciativas solidarias y hablaron con un lenguaje que dignifica a las personas. Por eso, cabe preguntarse con honestidad si el mundo, y en particular Europa, habría forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia. No se trata de una provocación, sino de una invitación a pensar si la eternidad que irrumpió en el tiempo y el espacio mediante la encarnación de Jesucristo pueda volver a reconciliarse con lo cotidiano. En serio, ¿es posible creer que la Europa a la que tanto amamos sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad? Sigue vivo el grito de mis predecesores. No temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo. Jesucristo no nos quita nada y nos da todo. Quiero preguntarme en voz alta, ¿quiénes están siendo excluidos a pesar de sus virtudes y capacidades? No podemos ignorar que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y a la Iglesia. En efecto, Cristo le devuelve al bien común el lugar que le corresponde en cuanto árbitro sapiente que apacigua la codicia de unos y nutre la esperanza de otros, mientras anhela salvarlos a todos. Esta Iglesia, experta en humanidad, aunque a veces camina contracorriente, insiste en que las estructuras económicas institucionales son justas solo en la medida en que sirven al desarrollo integral de la persona y favorecen la participación responsable de todos. Permitidme dirigir finalmente vuestra atención a un mundo que, como sabéis, no me es ajeno, el de deporte. Pensemos
Pensemos cuántos de nosotros aprendimos el respeto por el adversario en un campo de juego más que escuchando un discurso. ¿Cuántos deportistas nos enseñan a perder sin odiar, a ganar sin humillar o a levantarse después de caer? Sobre esto, San Juan Pablo II, como deportista y pastor, declaró: en estos tiempos en que, por desgracia, diversas formas de violencia y por lo tanto de odio tienden a desgarrar nefastamente el tejido de la solidaridad social, vosotros, los deportistas, contribuís por vuestra parte a dar un testimonio luminoso de cohesión, de paz, de unión, en una palabra, de saber estar juntos. Estas palabras son más actuales y oportunas que cuando resonaron por primera vez. Queridos amigos, os invito entonces a hacer hilos nuevos para tejer redes nuevas que armonicen todos los ámbitos de la vida, para entramar una sociedad renovada en donde el tiempo se impregne de eternidad, la cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo, la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico, el arte despierte asombro y genere emociones nobles, la empresa reconozca la dignidad de la persona y el trabajo siga siendo motor de esperanza. Seamos hilos nuevos, acogiendo el consejo de San Pablo. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios, a nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente, en la medida de lo posible, y en lo que dependa de vosotros, manteneos en paz con todo el mundo. Porque en todo ello se juega que en el porvenir siga resplandeciendo nuestra magnífica humanidad. Muchas gracias. Los discursos del Papa.